Hoy puede ser. Y acá está con nosotros nuestro columnista de análisis político, porque de eso vamos a hablar y le estamos dando la bienvenida justamente al magíster Alberto Martínez del Peso. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Sí, en general los alumnos me encuentran asertivo y amigable, creo, ¿no? Sí, es lo que le dicen a ustedes. Es muy original igual la entrada que hacía su docente, estimado profesor. O sea, no era fácil de responder, pero era una buena manera de espabilarlos ahí. A la fuerza. Yo puedo contar algo porque lo que utiliza el profe del Peso, con quien estamos hablando ahora, para despabilarnos, muchas analogías con los Simpsons. No sé cómo funciona ahora con las nuevas generaciones, pero sí utiliza mucho los Simpsons, llegado a utilizar Evangelion y otros animes, películas. Sí, la verdad que mi idea siempre fue que se pudiera ilustrar con el concepto, con algo que hayan visto todos y podernos distender un poco y saber de qué va. O sea, no hay idea sin estética, para decirlo de manera más compleja, pero en realidad es traer un ejemplo gráfico. Bien, dicho de manera más sencilla. Y está bueno que sea con los Simpsons, por ejemplo, porque todos hemos visto alguna vez algo de los Simpsons. En realidad todos hemos consumido alguna vez algún producto que viene del hemisferio norte. Tal cual. Sí. Hoy el tiempo también nos demandaría estar hablando de la devaluación llamado cepo, pero como venimos corridos un poco con la agenda y aparte nuestro rasgo característico es el análisis y no comentar las noticias del día, así que lo que vamos a ir es metiéndonos en estos primeros 100 días. Ya la presidencia de Trump se está acercando a sus primeros 100 días en lo que es el análisis en general de la ciencia política o de la coyuntura. Casi nada hizo en 100 días, ¿no? Claro, eso es lo que, si nuestro profesor entrara y dice qué está pasando en el mundo, tendríamos que decirle Trump no hizo casi nada, así, irónicamente. Así que bueno, Trump ha asumido, hizo un montón de cosas y para eso tenemos a un especialista de especialistas, así, ¿no? Un rey de reyes, a Pablo Pozzi en línea, que ya es amigo de la casa para hablarnos sobre qué está pasando en Estados Unidos. Así que le vamos a dar la bienvenida al aire a Pablo Alejandro Pozzi. Él tiene un PhD en Historia por SUNY at Sunnybrook. Es profesor titular regular del plenario de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América, del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre muchísimas otras cosas, en un currículum extensísimo. Así que le damos la bienvenida. Buenos días. Aquí los saludamos desde Chilecito, Gabriel, Tamara y Alberto. Buenas, ¿cómo les va? Un poco exagerados ustedes cerca de mis méritos, pero gracias. No, siempre nos quedamos cortos con todo lo que se pueda decir de una trayectoria como la tuya, Pablo. Pero bueno, como siempre, muy amable en atendernos y en ir contándonos qué es lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Si tuvieras que poner un título, ¿cómo lo contarías? A ver, por ahí hay tantas cosas que se pueden plantear y decir. A ver, lo primero y lo más notable es que, a pesar de lo que plantean en general los medios de que Trump es simplemente un loco, payaso y compañía, Trump retiene, por un lado, el apoyo de la opinión pública norteamericana. Las últimas encuestas le dan casi el 50% de opinión positiva en términos de sus 100 días de gobierno, básicamente. En esto creo que aún más importante es todo el tema que tiene que ver con los aranceles, la migración y compañía. Yo creo que acá hay una cosa que veníamos discutiendo con Fabio Nigra hace ya 16 años, mirá la cosa, que tiene que ver con la decadencia de Estados Unidos. O sea, estamos hablando
básicamente no que Estados Unidos ha desaparecido del mapa, sino simplemente de que tiene menos poder y más problemas de lo que tenía, digamos, en 1973. En un proceso largo, empezando con la crisis del petróleo del 73, continuando con el aumento y el déficit del Estado, del gobierno de Reagan, el aumento del presupuesto militar, continuando con el debate que se perdió en términos de qué hacer una vez que cayó el muro de Berlín. Todo un sector planteaba la reindustrialización de Estados Unidos, y mientras que el otro planteaba reforzar el poderío internacional de Estados Unidos a través del presupuesto militar. Y podemos continuar en torno a eso hasta el gobierno de Obama, la crisis del 2009, el salvataje de los bancos y compañía. El resultado ha sido básicamente el de uno que tiene que ver primero con la caída de la productividad en Estados Unidos, y el otro con el déficit comercial, o sea, de la balanza comercial de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos importa más de lo que exporta. Sí, en torno a eso, además con la fuga de empresas norteamericanas que radican sus bases productivas fuera de Estados Unidos. Esto se ha equilibrado tradicionalmente con la balanza de pagos, o sea, con las remesas de dinero derivadas de cuestiones como la deuda externa de los distintos países, la compra de bonos del Tesoro por países a través del mundo, el saqueo, que es lo que fue Europa del Este, que terminó en los 90, y una cosa, bueno, y dos cosas, ¿no? Otra, el narcotráfico, que deposita la plata derivada de la venta de droga en bancos norteamericanos, en dólares. Y la última cuestión tiene que ver con el hecho que el comercio mundial se ha movido, sobre todo después de 1945, a través del dólar. O sea, si necesitaba comprar o vender algo, ponerle a Francia, la operación se realizaba en dólares. Esto implicaba que Estados Unidos no solo controlaba elementos del comercio, sino que hacía una diferencia en términos de que cuando vos tenés que obtener dólares pagás más de lo que vale venderlos. Claro. O sea, un canon se llama eso, ¿sí? Esto tiene varios problemas. Primero, que la balanza comercial sigue aumentando en el déficit. Segundo, que la venta de bonos del Tesoro implica que los tenedores de gran parte de la deuda externa de la deuda norteamericana están fuera del país, particularmente japoneses y chinos. Estamos hablando de que los bonos del Tesoro norteamericano pagan en intereses anuales $1 billón nuestros, $1 trillón claro, en inversión norteamericana. Y además que el surgimiento del euro y el yuan como monedas de comercio impactan fuertemente en términos de ese canon que estábamos hablando. Esto es una situación insostenible cuando Trump dice que hay que hacer a Estados Unidos grande otra vez. Está hablando básicamente de que ya no lo es, de esta decadencia de que hablábamos con Migra hace mucho tiempo. Entonces, acá Trump está planteando modificar una cantidad de cosas, y modificarlas implica discutir todo el sistema neoliberal de comercio internacional, amén de migraciones, precios, inflación y una cantidad de cosas en Estados Unidos. Su planteo básico en torno a aranceles implica desatar una guerra comercial con China. Pensemos que él impuso y mantiene un arancel del 125% sobre importaciones chinas a Estados Unidos. Eso es por encima del 20% que ya existía, o sea, las importaciones chinas van a estar pagando 145%. Y está imponiendo 10% a través del mundo
en algunos casos por encima de lo que ya existía y en otros casos como una cuestión base. Claro. Esto va a implicar una cantidad de cosas importantes. Uno, una modificación de lo que es una política tradicional de Estados Unidos, que es la libertad de comercio. Esto es muy simple. ¿Por qué? Porque la productividad norteamericana baja y no es competitiva con una cantidad de otras cuestiones. O sea, son liberales en lo comercial siempre y cuando les convenga. Claro. ¿Está claro? Sí, claro, y en eso, sí. si podría ilustrar con un ejemplo, porque en esta guerra de aranceles con China surgió el tema de que muchos de los componentes que ellos utilizan para electrónicas, porque muchas de las fábricas de electrónica de Estados Unidos son ensambladoras, estamos hablando de Apple, de Microsoft, de los que se dedican al hardware, y tuvieron que disminuir los aranceles que están relacionados con los insumos para electrónica. Se ha eximido, por ejemplo, a celulares y computadoras de estos nuevos aranceles. Esos sí pueden ingresar a Estados Unidos, estos productos chinos, como venían ingresando previo a los aranceles. Pero el resto tienen por encima de del 125% de impuestos a las importaciones chinas, salvo estos elementos que afectan de alguna manera no solamente el consumo estadounidense, sino también la industria. No, eso es totalmente cierto. Agregarle a la cuestión electrónica que ha reducido los aranceles a los autopartes que venían desde México, por ejemplo. Estamos hablando que es una política, por un lado, que ellos consideran por lo menos el sector trumpista considera imprescindible, por otro lado, terriblemente complicada de efectivizar y de aplicar. Claro. La economía y la producción norteamericana está en gran parte tercerizada. Al mismo tiempo, agregarle a eso que va a generar en el corto plazo un nivel de inflación. Sí. Por eso, digamos, los argentinos sabemos bastante de eso. Por eso me gustaría hacerte una pregunta. ¿La crisis de Estados Unidos es independiente de la competencia con China o se hace evidente con la competencia china? No sé si me explico, ¿no? Perdón, no te entendí bien. ¿Cómo? ¿La crisis estadounidense es independiente de quién lo esté acechando en la competencia o se hace evidente con la competencia de China? ¿Me explico? No, hay una cosa amplia, digamos. Por un lado, viene antes del tema de China. Hay un nivel de decadencia, un problema de productividad neto. La otra cuestión es que se hace evidente no solo con China, sino con los BRIC, en particular lugares como la India y además con la Unión Europea. Todo eso genera problemas. Pensemos que Estados Unidos ha utilizado la guerra de Ucrania para agudizar su competencia con la Unión Europea. En la práctica, los aranceles lo que está haciendo es tratando de internacionalizar la crisis norteamericana y llevarla a todas las economías que compiten con ellos. Claro. O sea que hasta económicamente siguen con la misma estrategia que lo han hecho en términos militares, que es que si no puedo dominar, desestabilizo. Y lo que pasa, pensemos una cosa que acaba de descubrir todo el mundo. A pesar de Milei y lo que puede pensar, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Sí. Sí, o sea, pensemos que vino el secretario del Tesoro a la Argentina. Que la prensa, la Nación plantea eso como una cuestión de un referendo y un apoyo al gobierno de Milei. Sí, un apoyo relativo. Primero, Scott Bessent dijo que no nos iba a dar plata. La segunda cuestión que dijo es que a ver si nos dejamos de joder con China. Y lo tercero que planteó es una base militar en Ushuaia. La verdad que como apoyo poco, ¿viste? Sí, que queda para la Argentina. Sí, evidentemente Estados Unidos está replanteando el esquema y está reforzando lo que ya viene haciendo, que es algo, para no llamarlo saqueo, es extractivismo. O sea, están reconquistando o atornillando más fuerte un modelo de extracción de ganancia y tratando de desplazar a todo lo que le compite. Con lo cual... Sí. Perdón, pensá nada más que la oferta de apoyo a Zelensky en Ucrania es a cambio de derechos de mineros a través de Ucrania. O sea,
otra vez, no hay amigos, hay intereses. Sí. Eso está muy claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo importante en torno a esto? Y inicialmente un nivel de caos en el sistema económico mundial. ¿Logrará Trump lo que quiere? Difícil. Hay algunos especialistas que lo han titulado como que es el fin de la globalización. ¿Lo ves así más o menos? ¿O en realidad es relativo? A ver, está muy difícil que sea el fin, porque las economías están tan transnacionalizadas. Es interesante, hay una transnacionalización económica en un contexto de que se mantienen los estados nacionales. Entonces, es complejo que tú pongas fin absoluto a eso. Claro. Creo que Vance fue el que dijo, planteamos un modelo de globalización en donde los países avanzados tenían que ser los que desarrollaban los productos y la periferia tenía que producirlos. Y nos encontramos con que los que lo producían empezaron a diseñarlos y hasta mejor. Bueno, eso dejó de funcionar. Los ricos no seguimos siendo más ricos, o en realidad sí, pero no a la escala que ellos querían, y encima nos están compitiendo con los diseños que nosotros le mandamos. Esto viene desde la época de Kennedy y la Alianza para el Progreso, que era una excelente idea, o sea, que Venezuela produciera acero, la Argentina produciera automóviles para el conjunto del mercado latinoamericano, y eso, digamos, funcionó escasamente poco tiempo, hasta que prefirieron los norteamericanos vender los autos de Detroit y el acero de Pittsburgh. Digamos, esto es complejo. De ahí Venezuela se vuelca al petróleo y la Argentina se vuelca a seguir exportando carne y productos agrícolas. Uh-huh. Esto, digamos, no es nuevo en general, y la guerra comercial con China, Trump ya la desató su primer gobierno. Veamos. Perfecto. Más allá de esta guerra de aranceles, estamos hablando de los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump. Con esta perspectiva, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Y yo creo que primero hay una disputa fuerte dentro del propio gabinete de Trump. Pensemos que tipos como Elon Musk son grandes comerciantes con China. Uh-huh. Tiene inversiones allá, etcétera. ¿Lo va a aceptar o lo van a sacar del gobierno de Trump? Por otro lado, su principal asesor, un señor que se llama Lutnick, sigue planteando que el tema de los aranceles hay que profundizarlo. ¿Quién va a ganar en torno a eso? Complejo, porque por un lado, además, la opinión pública norteamericana, sobre todo trabajadores, está de acuerdo con el planteo de Trump. O sea, ellos piensan que los aranceles lo que van a forzar es a empresas norteamericanas a volver a producir en Estados Unidos. Eso también es difícil, o sea, no es que levantás una fábrica, te vas y armás en otro lado. Es un proceso que toma años hacerlo. Uh-huh. Se entiende. No sé. ¿Qué espero yo? Yo espero que aumente el nivel de caos y contentamiento a nivel mundial. Claro, hay otros analistas, y como para ir cerrando, que lo que están diciendo es, bueno, hay una redefinición de los límites geopolíticos, y Estados Unidos está como diciendo, bueno, vos China te podés quedar con esto, vos Rusia con esto, y yo me voy a quedar con esto, ¿no? En lo que es básicamente la cuestión del Ártico. Entonces, como que están negociando redefinir sus áreas de influencia. Estados Unidos reconoce que no puede estar en todos lados por el gasto, por el despliegue, por el desgaste, bla, bla, y entonces se estaría como negociando. No parecería tampoco eso, y parecería más el caos. A ver, Estados Unidos, en la práctica se está redefiniendo todo. Claro. ¿Está claro? Ahora, ¿Estados Unidos va a aceptar una redefinición de zonas o no? Perdón, además, ¿los chinos van a aceptarlo? Evidentemente no. China, calladito, avanza. Sí. En África, avanza en América Latina, profundiza su comercio con Europa.
hace dumping en Estados Unidos. Estados Unidos viene el secretario del Tesoro y dice quiero modificar cosas donde implica retrocesos de China en la zona. Claro. Veamos. O sea, hay una vocación de China de querer reemplazar a Estados Unidos. Eso, o sea, no se puede hablar de Estados Unidos sin hablar de China y viceversa. Bueno, por supuesto, a ver, todas las potencias mundiales quieren ser hegemónicas. El planteo de suponer que Estados Unidos va a aceptar eso así nomás es plantear que una potencia mundial acepte el suicidio. Claro. Y eso está muy difícil. La única potencia que se suicidó fue la Unión Soviética. Y eso porque los gerentes de empresas soviéticas decidieron convertirse en burgueses y ser dueños de las empresas. La verdad que Claro. está muy difícil la situación y es difícil pronosticar nada. Claro. Excepto el caos, digamos, ¿no? Lo único que demuestra la historia es que cuando ha habido un cambio de potencia se ha resuelto a los tiros. Totalmente a los tiros. Entonces... Esperemos que no ocurra. Tal cual. Listo, Pablo. Dale. Buenísimo. Muchas gracias por la comunicación y seguiremos estando al tanto de cómo estos acontecimientos en pleno desarrollo, como decía un analista. Dale. Abrazos, hasta luego. Muchísimas gracias. Le decimos al doctor Pablo Alejandro Pozzi. Él es especialista en Estados Unidos y con él estuvimos analizando estos primeros 100 días de gobierno de Trump en el poder, hablando también de lo que ha sido esta guerra arancelaria que todavía está en curso. Tal cual. Como siempre, para poder analizar la situación nacional necesitamos analizar la situación internacional. Pasaron un montón de cosas en estos últimos meses, así que ya la próxima, cuando baje un poco la polvareda de esta devaluación, salida del cepo y qué sé yo, ya con tiempo lo contaremos después de toda esta descripción del escenario internacional que pudimos darnos el lujo de sacar a alguien hablando de China y a alguien hablando de Estados Unidos. El tipo así como si nada, se toca con sus colegas de diferentes, con especialización en diferentes mercados, en diferentes realidades políticas y demás. Así que bueno, siempre es un gusto recibirte, Alberto. La columna de análisis político llevada adelante, por supuesto, por nuestro analista político de cabecera, el magíster Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.